Continuamos con más información. Según la organización SECODAP, 64% de los delitos sexuales contra niños y adolescentes son cometidos por un familiar o un integrante cercano al entorno. La organización es enfática en señalar que la cuarentena incidió en el aumento de estos casos, pero que la impunidad es el carácter que hace que se sigan perpetuando y con mayor regularidad. Diana Martínez nos amplía la información en el siguiente reportaje. Tan solo en el primer semestre del año 2022, la atención psicológica de SECODAP recibió 41 denuncias sobre casos de abuso sexual. Para la organización no basta con compartir listones verdes en las redes sociales. También aseguran que es necesario iniciar campañas de prevención para que las víctimas identifiquen cuándo lo son y a dónde acudir para hacer la respectiva denuncia. Cuando hablamos de violencia sexual, no solo basta que el agresor tenga una sanción y una privación de libertad. Eso es importante porque eso implica la justicia frente a un hecho de violencia. Pero podemos tener el agresor condenado y no necesariamente reivindicamos a la víctima. La víctima requiere todo un proceso de acompañamiento, de seguimiento, de apoyo, de motivación, de estímulo, y para eso es fundamental contar con programas y servicios de atención psicosocial, de atención jurídica, y tratar de que esa víctima retome en la medida de lo posible su normalidad. Para Trapani es necesario dejar de juzgar el momento en el que la víctima decide formalizar su denuncia, pues señala que aunque ésta tenga 5 o 16 años, una víctima es presa del miedo, más aún cuando quien le vulnera es conocido o cercano. Recordó que aunque el perpetrador sea un adolescente, no le exime la ley, solo se ejecutan sanciones distintas a las del adulto. Una víctima, niña, adolescente o incluso adulto, no denuncia cuando quiere, denuncia cuando puede. Y cuando puede significa superar un conjunto de miedos, de resistencias, de amenazas, de estigmas, de culpa, que le permita dar ese paso para poder expresar lo que vivió. Es una situación compleja, una situación complicada, hay que respetar los tiempos de la víctima, por eso nuestra jurisprudencia ha permitido que los lapsos de prescripción en los casos de violencia sexual contra niños se empiezan a contar a partir de que ese niño o ese adolescente es mayor de edad, porque se entiende que tiene como mayores recursos para poder expresar lo que ocurrió. La unidad de psicología de SECODAP advierten las consecuencias a futuro del abuso sexual, sobre todo en la niñez. Lo que vive ese niño en ese momento, ese abuso, esa agresión sexual, puede tener consecuencias, digamos, en lo que va a ser ese niño de adulto, en lo que ese niño va a creer de sí mismo, en el valor que ese niño se atribuye a sí mismo. Un niño que es agredido por probablemente una figura de confianza, de cercanía, ¿no? Probablemente un familiar o un docente o un primito, cualquier figura con la que ese niño hace vida, digamos, le está enviando el mensaje de que yo te quiero, pero yo te hago este daño. Integrantes de SECODAP señalan que el delito se alimenta de impunidad. Es por esto que insisten en la necesidad de hacer la denuncia oportuna ante estos casos. Reportó para ustedes Diana Martínez, Noticiero Venevisión.